Bien, buenos días a todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, observación que quiera hacer. ¿No? ¿Estamos bien entonces? No sé si hay preguntas, observaciones. Entonces, lo primero que quisiera partir es decirles que el día viernes, lamentablemente, tengo que dar una charla, así que no voy a poder hacer la clase, pero la voy a cambiar con la clase del auxiliar mañana. Es decir, que les quería informar que esta semana, entonces, el auxiliar sería el viernes a las 9 y mañana a las 2:30. Entonces, voy a hacer clase normal en la hora de clase auxiliar. ¿Ok? De todas maneras, se los voy a escribir por si acaso por email para recordarles, pero les estaba informando. Ok, no sé si tienen alguna pregunta o duda o algo que quieran preguntar en la última clase, si no vamos a comenzar la clase. Profe, yo tengo una duda sobre la tarea. Dígame. En la P1D, ¿el análisis que hay que hacer es considerando el roce o no? El análisis, seguramente si es que es roce, claro, es poner el roce, por supuesto. Ok, Ah, también ya. puedes hacer siempre un análisis sin roce, ¿se entiende esto? Con roce pasa esto, Profe, ¿sí? yo tengo otra pregunta en la P3A. ¿Ese 3A. lagrangiano está solo, o sea, explícitamente está dado por los Q, o también tiene explícito el T y los parámetros que como que me confundió eso un poco de los parámetros y el T en el lagrangiano? No sé si el lagrangiano depende explícitamente del tiempo o no. Espera, esa es la pregunta 3, La ¿cierto? P3, sí, sí. Entonces, déjame chequear. Entonces, la pregunta 3 es claro, o sea, tienes también dependencia del tiempo. Tienes dependencia de todas las derivadas y el tiempo. Por supuesto, el tiempo puede jugar ahí. Ya, y o sea, ya, y los parámetros son como constantes, como que es que no me queda muy claro Sí, cómo. parámetros. Como lo hemos hecho hasta ahora, como cuando variamos un péndulo y, por ejemplo, la gravedad es un parámetro, o el largo del péndulo es un parámetro. Ya, Son los ya, parámetros ok, que escriben el problema. vale, ¿Ok? No sé si hay eso. alguna otra duda de las tareas. Profe, ¿No? ¿le puedo hacer dudas de la tarea al final de la clase? Sí, no hay problema. Claro que sí. Ya, perfecto. Bien, entonces nos orientamos a la clase y al final dejamos un ratito si quieren para más preguntas de la tarea, obviamente la idea es que les quede bien. Entonces, vamos a comenzar. Lo que estábamos discutiendo estábamos discutiendo el rol de las cantidades conservadas. Espero que haya quedado lo más claro posible, o sea, les traté de ilustrar, eh, un poco que, bueno, no siempre tenemos cantidades conservadas, digamos. O sea, lo que vimos es que, si quieren verlo, un resumen, si yo tuviera un resumen corto, es que las cantidades conservadas, las cantidades, supongo que ya les apareció el tablet, simplemente si alguien me puede confirmar por el chat o como quiera, simplemente así yo me quedo tranquilo, ya están viendo bien. Sí, sí, profe, apareció. Gracias. Entonces, las cantidades conservadas son útiles, pues rotulan el espacio-fase, o sea, lo separan en regiones, nos permiten caracterizar las distintas regiones del espacio-fase. Eso decimos, son útiles, pues rotulan el espacio-fase. Ahora, lo que les traté de decir que hay, desgraciadamente, obviamente lo presentamos en un plano que sea más simple y nos rotula el espacio-fase. Podemos tener distintos ejemplos, simplemente ilustrar una imagen, digamos. Nos permite decir que de alguna forma el espacio-fase tiene un rotulado, digamos, que nos permite separar distintos tipos de comportamientos. Y a veces no las tenemos. A veces, digamos, los sistemas no tienen cantidades conservadas, simplemente porque la dinámica hace que estas variedades que permiten separar regiones unas con otras desaparecen, y en esos casos entonces no tenemos la gracia de tener cantidades conservadas, y por lo tanto no podemos integrar el problema. O sea, hay muchos problemas, digamos, que típicamente no los podemos integrar. Entonces lo que nos pasa es que tenemos esta imagen que les traté de mostrar la vez pasada, un poco complicada así, que era como Poincaré entendió que estas variedades en realidad se intersectan y hacen cosas muy complejas, digamos, que es lo que traté de ilustrar en esta figura. Estoy haciendo acá abajo, digamos, que espero
les haya quedado al menos la idea cualitativamente de lo que hacía. En estos casos hablamos que el sistema tiene caos y eso hay que entonces estudiarlo con más cuidado. Pero por ahora nos vamos a concentrar en nuestra idea de las cantidades conservadas y tratar de aprender un poco más de ellas lo mejor que podamos. Entonces, lo primero que deberíamos aprender fue lo que les hablé la vez pasada, que fue algo no trivial, fue que, entonces, simplemente hice un ejemplo, pero para ilustrar, entonces, si uno considera un lagrangiano, ok, un lagrangiano que tiene, ok, si uno considera entonces un lagrangiano que tiene, un lagrangiano que no depende del tiempo explícitamente. ¿Ok? Entonces nos imaginamos un sistema físico tal que la acción está escrita por, si quieren, un lagrangiano, el cual entonces puedo tener tantas coordenadas como quiera, pero que no depende explícitamente del tiempo. Entonces vemos que este lagrangiano era invariante. Voy a insistir eso porque hoy día nos vamos a concentrar mucho en mostrar estas propiedades de invarianza y la relevancia que tiene. Es invariante. Invariante. ¿Qué quiere decir invariante? Quiere decir, esta palabra es importante, quiere decir que no cambia cuando hacemos transformación. ¿Y cuál es la transformación que hacemos? Que si yo tomo Q y lo transformo en Q, tomo Q punto y lo transformo en Q punto, está ahí nada especial, y el tiempo lo transformo en un nuevo tiempo, T', tal que lo que hago es que le cambio el origen. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. Lo que descubrimos es que el lagrangiano, en este caso, L, queda invariante. No cambia, porque obviamente no depende. ¿Sí? Entonces lo que mostramos es que, entonces la clase pasada mostramos que había una cantidad conservada. Hoy vamos a tratar de usar otro método, pero por eso no voy a entrar tanto en énfasis en insistir en eso, pero mostramos que hay una cantidad conservada, mostramos que hay una cantidad conservada, una cantidad de movimientos, si quieren, cantidad conservada, que fue en lo que llamamos H, que era simplemente dl a de Q.mu por Q.mu menos L. ¿Ok? Eso fue un poco lo que mostramos la clase pasada. Lo voy a ejemplizar rápidamente, pero mostramos que era una cantidad conservada. Y entonces, ¿qué significa que era cantidad conservada? Significa que si yo tomo dA de t de h y uso las ecuaciones de movimiento, entonces esto no cambia. ¿Ok? Eso fue lo que tratamos de mostrar. Entonces, ¿qué es esto o por qué es este H? ¿Cómo interpretar? Interpretación. Entonces, la interpretación es que este H, vamos a asociarlo, este H a la energía, pero ¿por qué viene esta interpretación de la energía? Es que entonces para sistemas mecánicos, para muchos sistemas mecánicos, vamos a ver que algunos no, pero para muchos sistemas mecánicos, entonces, ¿qué tenemos para muchos sistemas mecánicos? Sistemas mecánicos, tenemos que L es típicamente energía cinética, energía potencial, y la energía cinética en general va a ser algo así como una especie de M en función de las coordenadas, una especie de inercia que en principio depende de las coordenadas. Eso que depende de las coordenadas es porque usamos coordenadas generalizadas, no coordenadas cartesianas, y aquí entonces tendríamos algo así como un Q punto, voy a llamarle I, Q punto J, y obviamente esta especie de matriz o M ahora tiene índices porque sumar sobre I, J, lo dividimos por 2 y tenemos un potencial que es función de Q. Más o menos son unos lagrangianos generales que estamos o tratamos de estudiar. Entonces fíjense que, y esta parte acá, insisto, es la parte acá, es la parte cinética y esta es la parte obviamente del potencial. Entonces si se fijan, si uno toma y calcula qué es esto de L a de Q.mu, Q.mu es derivar este lagrangiano con respecto a las velocidades y multiplicarle por la velocidad. Entonces, obviamente, en la expresión anterior, como está contraído M y J con Q y J, M es una matriz simétrica. ¿Ok? Tiene que ser simétrica, eso es lo que va a tener sentido físico, porque al variar solo me queda la parte simétrica. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Significa que si yo derivo esto de esta acá, entonces me va a quedar que esto vale M y J Q,
Simplemente cuando lo derive con respecto a algún mu dado, me va a quedar entonces, bueno, aquí puse mu, así que debería colocar mu, me queda entonces q punto i, y después me queda multiplicado por q mu. ¿Ok? Eso alguien dice, pero ¿por qué saqué el 2? Porque obviamente primero derivo cuando el índice i coincide con el índice mu, y después derivo cuando el índice j coincide con el índice mu, y después los vuelvo a sumar, porque obviamente está sumado los índices, me queda 2 veces. Y por lo tanto, esto si lo miran, Profe, ¿sí? Es 2 veces t, ¿sí? ¿podrías explicar de nuevo, por favor, la expresión que puso ahí con índices para el Lagrangiano, que me quedé un poco confundido? Es la inercia. Piensa que la inercia es simplemente es función de las coordenadas. ¿Ok? Como lo escribí en función de las coordenadas generalizadas, la inercia puede depender de las coordenadas. Por ejemplo, para ilustrar un poco más un ejemplo. Si tomas un péndulo esférico, ¿ok? La velocidad, ¿cómo va a ser la velocidad en coordenadas polares? La velocidad entonces va a ser simplemente L, teta punto, pero en la dirección obviamente teta unitario, pero en la dirección phi unitario, que es la dirección azimutal, phi unitario, en ese caso te va a quedar que vale n seno de teta por phi unitario, punto. Por lo tanto, cuando calcules la energía cinética, un péndulo esférico, vas a encontrar que vale m L cuadrado medios teta punto cuadrado más, en este caso te va a quedar seno de teta al cuadrado de phi punto. Si te fijas, entonces, y ahora comparas con lo que escribí, entonces si te fijas, lo que dije fue que como usas coordenadas generalizadas, a veces la inercia depende de las coordenadas. Aquí la inercia simplemente sería un término diagonal, aquí hay un cuadrado que me faltó al final, la inercia, entonces, en este caso acá sería muy simple. Sería que en este caso tienes un término diagonal cuando tomas m1,1, que sería m teta teta, que es ml cuadrado. Sin embargo, para el término que tiene que ver con phi, va con un m seno de teta, que es que dependa entonces de la coordenada. ¿Ok? ¿Te queda más claro? O sea, el hecho. Ya, entonces esa M con sus índices I y J es como una matriz que representa los coeficientes de los Claro. teta punto y phi punto. Exacto, es decir que en este caso M y J que estoy dibujando ahí, quizás debería probarlo con chiquititas, sí, simplemente que uno la nota compacta como un tensor, pero M y J en este caso es la matriz ML, ¿ok? Tienes que hacerla aparecer 2 veces, o sea, te queda ML, va el 2 que está ahí, y acá va ML cuadrado, seno de teta, dividido por 2, 0 y 0, y esa matriz es la que está contraída con ahora el vector, que sería en este caso phi punto y teta punto. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, pero ¿por qué después de la matriz aparece un Q punto I y un Q punto J como multiplicados? Porque esas son las velocidades. Cuando la energía cinética la vas a escribir así. La energía cinética, si quieres, sin tensores. Recuerda, estoy usando la notación de Einstein. Sería la sumatoria de I y de J de esta matriz IJ multiplicada por las velocidades, que sería QI punto por QJ punto. Fíjate, la energía cinética, te la dije acá, para obtener, para obtener el término que está acá, para obtener el término, por ejemplo, ese que está acá, entonces tengo que multiplicar la matriz por el vector, que sería en este caso teta punto, por ambos lados. ¿Sí? Ya, ahí caché, ahí caché. ¿Está bien? Entonces podrían haber como unos vectores como mixtos, que sean como teta punto Sí. y phi punto, ¿no? Los hay, de hecho. Los hay. Ya, Simplemente en este perfecto. caso siempre no están, pero si miras el péndulo doble, seguramente los términos de inercia te quedan términos cruzados. Hay términos que van de teta punto, por teta 2 puntos, etc. En Como en la general, tarea, claro, la tarea anterior, digo. claro, cualquier matriz vas a encontrar que la parte cinética se escribe de esa forma que está ahí en general. ¿Ok? Es cuadrática con las velocidades, sin embargo, la inercia depende de las coordenadas. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, si te fijas, eso que me acabas de preguntar, entonces me permite mostrar que este es el resultado que me importa, que cuando derivas este lagrangiano, al derivar una y otra, como aquí derivo, tengo que derivar los dos índices, tengo que derivar en algún momento y después tengo que derivar j, porque no sé cuál es el término que hay que derivar, entonces me va a salir un 2 veces t, y por lo tanto, se fijan, mi h, que está acá, que vale dl a de q punto mu por q punto mu, contracción de índices, no olvidar, siempre estoy contrayendo los índices, vale, el primer término vale 2t y el lagrangiano vale menos t menos b, por lo tanto encontramos que este h efectivamente es t más b, y por lo tanto esto asociamos a esto importante que es la energía.
en el sentido que ya habíamos acostumbrado a entender la energía. ¿Ok? Entonces, lo que muestro, y voy a hacer otro ejemplo más, pero lo que muestro, y este es el resumen importante, es que si un sistema no depende de T, y por lo tanto es invariante entre la transformación continua, T más T0, T0 es para todo T0, para cualquier T0 que me dé la gana, entonces el sistema físico tiene una cantidad conservada que llame H, la cual interpreto físicamente como la energía. ¿Ok? Entonces, lo primero que descubro es que asociado a una transformación continua hay una cantidad conservada. Pero veamos que esto es más general. Puedo hacer un segundo ejemplo que lo llamamos simplemente variables cíclicas. Variables cíclicas. Voy a hacer un segundo ejemplo y de ahí lo generalizo para cualquier cosa. Cíclicas. Entonces, ¿qué son las variables cíclicas? Entonces, considero un sistema físico, después hago un ejemplo, un sistema físico, el cual el lagrangiano no depende de una variable. Imagínense que tiene un lagrangiano, depende de una variable, es decir, que está un sistema físico cualquiera que tiene un lagrangiano general de la forma L de Q1, Q2 hasta Qn-1 y también depende de Q.1 hasta Q.n. Y también depende del tiempo. Lo único que estoy diciendo especial es que no depende de Qn. ¿Ok? Si eso es así, no depende de una variable, que por simplicidad estoy llamando Qn, las ordeno como me da la gana, lo ordeno en función de la variable que no depende. Lo que hago es que fíjese que el sistema es invariante, luego sistema invariante ante la transformación siguiente. Si yo tomo Qn y lo transformo en un nuevo Qn', si quieren, que es Qn más delta cualquiera, yo tomo eso, lo transformo en un delta cualquiera, entonces, y las otras coordenadas las dejo iguales, es decir, que QI va a QI', que igual a QI, desde I igual 1 a N menos 1, es decir, las otras coordenadas no las transformo, entonces fíjense que mi lagrangiano, L, se transforma en un nuevo lagrangiano L', que es igual a L. No cambia, porque no se da cuenta, como no depende de esa coordenada, no cambia. ¿Ok? Y veamos que asociado a eso, entonces, hay una cantidad conservada. ¿Cómo sé que hay una cantidad conservada? Bueno, veamos que hay una cantidad conservada. Es decir, de nuevo mi sistema, insisto, y voy a volver a incluir esta palabra aquí, invariante. Hago esta transformación continua, ¿ok? Es continua, ¿por qué? Porque digo que es continua, porque esto es válido para todo delta, que me dé la gana. Tomo cualquier sistema que no depende de una variable, obviamente si la transformo el sistema no se tiene cómo dar cuenta. Veamos que hay una cantidad conservada. Entonces, el sistema conserva una cantidad. ¿Ok? ¿Cuál cantidad? Bueno, veamos si hago Euler-Lagrange. ¿Ok? Usamos Euler-Lagrange y veamos lo que pasa. Entonces me queda que las ecuaciones de movimiento van a ser la forma d a dt, ddl a dq punto menos dl a dq igual a 0. Pero, fíjense que para mu igual n, tengo que dl a dqn es 0, porque no depende de esa variable. Entonces, si no depende de esa variable, entonces fíjense lo cómo ocurre. Como no depende de esta variable, entonces me queda que dt adl a dq.n es 0. Luego encuentro que hay una cantidad conservada y que por dimensiones, va a tener dimensiones de momentum, le llamamos momentum generalizado, que es simplemente Pn igual dl a dq.n es conservado. ¿Ok? Entonces, fíjense, inmediatamente el sistema me dice algo profundo, me dice cada vez que tengo un lagrangiano que no dependa de una variable, entonces hay una cantidad conservada. ¿Ok? Hago un ejemplo para ilustrar esto y para que se den cuenta entonces que lo importante es que tengo una transformación continua que me regala cantidades conservadas. Entonces hacemos un ejemplo
Ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que hacemos? De nuevo, todo un péndulo esférico, dado que lo escribí recién. Muy fácil, el péndulo esférico, el lagrangiano que lo escribe es ml² medios, vale simplemente teta punto cuadrado, uso coordenadas, si quieren, coordenadas esféricas, pero con el polo en el polo sur, no en el polo norte, seno de teta, phi punto, y en este caso me queda que entonces menos el potencial, la energía potencial es mgl coseno de teta. Entonces, fíjense que este lagrangiano que tiene peculiar, bueno, es un lagrangiano que depende de teta, teta punto, depende de phi punto y no depende de phi. Luego es un lagrangiano que donde tenemos la propiedad de que phi es Profe, el seno de teta ahí no es cuadrado. seno al cuadrado y hay un phi al cuadrado, sí, por supuesto, energía cinética. Phi es variable, entonces es una variable cíclica, ¿ok? Y como phi es una variable cíclica, entonces tengo inmediatamente, si no tengo que hacer nada, no tengo que calcular nada, sé que phi, que es igual a dl a de phi punto, es una cantidad conservada, y si lo calculo en este caso me queda que vale menos, si lo calculo la derivada, me queda que el 2 se cancela con el 2, me queda seno de teta, no derivo con respecto a teta al cuadrado, por phi punto, es una cantidad conservada. ¿Ok? Así que uno se pregunta, ¿pero por qué está esta cantidad conservada? Bueno, ahora podemos imaginarnos lo siguiente. Si toman un péndulo esférico y ustedes se tapan los ojos y yo les giro el péndulo esférico, la física es completamente la misma. No se dan cuenta que cambie nada. Si lo suelto, el sistema físico es completamente, la física es la misma. Entonces, ahí no pasa nada extraño con el sistema físico. Por lo tanto, tiene que haber una cantidad conservada asociada. ¿Ok? Voy a un poco volver acá, voy a cerrar esto que está viendo acá. ¿Ok? Me dicen cuando vean el computador, o sea, las simulaciones, me dicen si alguien ya las ve, solo para confirmar que ya las están viendo. Se ve. Gracias. Entonces, lo que voy a tomar entonces es un péndulo, da lo mismo, este péndulo esférico está acá, está aquí. Ok, da lo mismo lo que está haciendo el péndulo esférico. En este caso, bueno, tiene disipación, inyección, este que está acá, pero lo interesante es que si alguien me dice, toma este péndulo, me tapa el ojo, lo cierra y lo suelta, la física es la misma. La física no depende de mi elección del ángulo phi original. Es decir, por ejemplo, si yo parto en la Tierra y estoy en la superficie de la Tierra, me imagino como una esfera, da lo mismo que alguien defina que el cero de Greenwich está en Inglaterra, yo lo podría haber colocado que pasa por Londres, lo podría haber colocado que en realidad pasa, no sé, por Hong Kong, y es exactamente lo mismo, o por Santiago, y es espacialmente lo mismo. La física no debiera depender, en este caso, de la elección de phi cero, y por lo tanto, como no depende de la elección de phi cero, tiene que haber detrás de ello una cantidad conservada. Y lo que descubrimos es que obviamente es el momento angular azimutal de este problema el que se conserva. O sea, este problema evoluciona de tal forma que tiene que conservar el momento angular azimutal. En este caso hay disipación, pero le puedo sacar toda la disipación. Acá está el caso que conserva el momento angular. Si yo le doy una condición inicial, en este caso el sistema físico tiene que conservar dos cantidades. La energía, que se fijan ahora es más ovalada, y también conserva el momento angular. Si miramos, por ejemplo, otras coordenadas, si miro en este caso, aquí estamos mirando teta punto, pero en esta ventana nueva que acabo de agregar, voy a colocar que el computador me simule otras variables, por ejemplo, va a decir que me muestre teta y la velocidad angular, que en este caso es de phi punto, y entonces tenemos eso que está ahí. En realidad la dinámica de este péndulo esférico en el espacio de fases, si la representamos un poco mejor, la voy a representar acá, quizá quede más claro, lo hace en 3 dimensiones, me dicen si lo ven. Obviamente le tengo que, ok, primero la coloco, le tengo que decir cuáles son las variables que tiene que usar. Ok, ahí sí. Ok, ahí está haciendo lo que debería hacer. Entonces, no sé si alcanzan a ver bien, pero lo voy a tratar de girar. Entonces, si miran, en este caso que está acá, ven, en ese caso estamos en 3 dimensiones. En ese caso tenemos el espacio fase, es algo así como tenemos teta, punto, y podemos ver que la curva ahora es algo curvado, en el cual en realidad uno puede mostrar que la dinámica está ocurriendo sobre una especie de elipsoide, donde se tiene que conservar la energía y se tiene que conservar el momento angular. Puedo dar otra condición inicial para que quede un poco más claro lo que está pasando. Si doy otra más, y voy a tener otra curva u otra curva por acá, y podemos ver, digamos, cómo son estas curvas en este espacio de fase. ¿Ok? ¿Es claro Profe, para todos? en Sí. ese diagrama que tiene con el cubo rojo, ¿no se puede poner como los nombres de los ejes para cachar
No, ¿Cuál, pero cuál? está muy chiquitito, desgraciadamente. X, Y y Z. O sea, perdón, aquí tengo X, Z, Y. X es teta, Y es teta punto, que es lo que tenemos acá, y el eje, en este caso, que es el que está horizontal hacia acá, es Z, corresponde a la derivada phi punto. ¿Ok? Entonces, O sea, veo como las letras, pero no cacho qué eje sí, es que describen lo que esas pasa es que letras. lo puedo rotar, pero, o sea, en el plano tengo teta punto, o sea, tengo teta, perdón, y phi punto, y el eje vertical es teta punto, la velocidad angular con respecto a la vertical. ¿Ok? Voy a tratar de mostrarte a ver si funciona. Voy a colocar una trayectoria caótica para que la veas ahí. Es exactamente el mismo tipo de variable. Pero mira, ahora voy a mover algo caótico, voy a aprovechar de que está haciendo eso el computador, me va a mostrar cómo es la trayectoria. Mira, ahora va a ser más complicado porque ahora es caótica. Aquí no hay cantidades conservadas, las acabo de perder porque inyecto energía y pierdo energía, pero eso me permite entonces mostrarte un poco mejor cómo son las cosas. ¿La estás viendo? Fíjense, ahora lo voy a girar para que vayan viendo cómo es el tipo de trayectoria ahora, en este caso una trayectoria extraño, cómo le va a ocurrir al sistema. Si miras poco a poco, las distintas proyecciones me van haciendo eso, pero poco a poco vas a ir descubriendo que va a estar haciendo trayectorias ligeramente distintas. ¿Ok? Profe, si usted le inyecta disipación al sistema, el Lagrangiano pasa a depender de T, pero ¿Sí? si aún así sigue sin depender de phi, ¿por qué no se Claro, seguiría conservando el momentum de phi? porque uno puede mostrar que efectivamente también se pierde esa cantidad. Si tú tratas ahora de calcular si DT-phi se conserva, ahora tampoco se va a conservar. Ok, de hecho, bueno, mientras ven la imagen que está ahí, acá están las ecuaciones de movimiento. Están chiquititas, desgraciadamente no las puedo hacer más grandes, pero las ecuaciones de movimiento, estos dos últimos términos son algo así como una inyección de energía y pérdida de energía, y los dos hacen que si hago estos dos términos ceros, se conserva el momento angular. Pero la disipación aquí hace que se pierda teta y la inyección de energía hace que le inyecte phi. ¿Ok? Así que en este ejemplo le estoy inyectando además, a pesar que el sistema es invariante, en el ejemplo físico estoy viendo, la disipación hace que pierda las dos cantidades conservadas, hace que pierdas tanto la energía en ambas variables y también el momento angular. ¿Ok? En general las disipaciones te hacen perder todas las cantidades conservadas. Yo podría escribir una ecuación donde siga conservando esta ecuación, pero en ese caso no sería una disipación física, sería una ecuación que solo conserva algo, pero no es una disipación correcta, desde un punto de vista físico. ¿Ok? Sí, Simplemente perfecto, gracias. es escoger, digamos, lo que hace. En general, cuando uno coloca una cantidad, una pérdida de energía, o sea, disipación pierde todo en general, no solo pierde la energía, digamos. Entonces, ok, tenemos esta cantidad acá. Entonces se fijan, lo que nos llevamos a concluir, y la conclusión importante, espero que aprendan, es la siguiente, y esto llevó a un personaje muy importante a hacer un paso profundo en esto, que es Emineter, que ella, entonces, Emineter, ¿qué es lo que va a descubrir? Ella va a decir, ok, aquí hay algo profundo. Y lo que hemos entendido es que, entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Entonces, la observación de Emineter, y lo que va a tratar, digamos, de, en general, hacer mejor es que, ¿cuál es su observación? Y va a ser un teorema muy bonito. Entonces, Netter va a decir que dado dada una simetría continua, en realidad ella lo pensó a nivel de las ecuaciones de movimiento, dada una simetría continua de las ecuaciones de movimiento, por supuesto, si el lagrangiano no cambia, la acción no cambia y la ecuación de movimiento no cambia. Dada la simetría continua de las ecuaciones de movimiento, dada la simetría continua de las ecuaciones de movimiento, o el lagrangiano implica que hay una cantidad conservada. Implica que hay una cantidad conservada. Entonces lo que va a hacer Emineter, que lo llamamos teorema de Netter, porque obviamente lo hizo más riguroso, teorema de Netter. Entonces, lo que va a hacer Netter es que nos va a pensar un caso mucho más general, nos va a proponer un resultado muy general que lo vamos a demostrar, que nos va a permitir encontrar en forma más sistemática las cantidades conservadas. Este teorema, Netter, bueno, no les dije, Netter, digamos, nació como en 1882 y murió en 1953, y
es una de las, digamos, mecanicistas importantes de la historia de los sistemas dinámicos. En 1918 propone el siguiente resultado. Entonces, lo que nos dice es que, lo vamos a tratar de explicar, pero lo voy a enunciar simplemente porque como lo enunció ella. Entonces, dado un sistema físico descrito por un lagrangiano, de coordenadas Q, Q punto, ok, y T. Entonces ella dice el cual bajo la transformación, y escribe una transformación mucho más general, que las que hacemos nosotros, va a decir bajo la transformación que cambia la coordenada QI por la cambia QI', tal que es QI más, pero ella diferencia hacia una transformación infinitesimal. Obviamente, por ejemplo, antes les mostré que el sistema era invariante rotación, pero una rotación siempre la podemos entender que uno toma una pequeña transformación, toma un pequeño ángulo y lo rota un poquitito, un poquitito, un poquitito, un poquitito. Cualquier transformación finita, cuando son continuas, la puedo entender como transformación continua, o sea, una transformación infinitesimal. ¿Ok? Entonces ella va a hacer transformaciones bajo transformaciones de haber colocado infinitesimal. Es importante que sea infinitesimal para lo que vamos a mostrar. Es decir, que ella toma QI, prima, y lo corrige con un delta QI, que obviamente es función de las coordenadas. Cuando coloco este símbolo, esto obviamente va a ser función de Q y Q punto y de T, ojo. ¿Ok? Simplemente una transformación, pero ella hace algo más exótico aún. Toma el tiempo y transforma también el tiempo en T más un delta T, donde esta delta T puede depender de las coordenadas y a su vez del tiempo. Hace una transformación infinitesimal tanto en las coordenadas y en el tiempo. Así que es una transformación infinitesimal coordenada a tiempo. ¿Ok? Tal que, entonces anotamos aquí para no olvidarnos que una transformación coordenada a tiempo, un poco más general que los ejemplos que le hice antes, pero es porque los ejemplos son simples, tal que ella va a pedir que, obviamente, nuestro lagrangiano quiere invariante, pero hasta ahora se han quedado todos iguales. Pero ella fue mucho más audaz. Va a decir que ella va a pedir que el lagrangiano en las coordenadas primas, es decir, que una vez que hago la transformación de mis coordenadas, ¿ok? Entonces, es tal que es igual al lagrangiano original, pero aún va a ser más audaz y va a usar una libertad más, pero le va a permitir que haya incluso una derivada total. ¿Ok? Ya sabemos que los lagrangianos más una derivada igual, eso hace que entonces las ecuaciones de movimiento, esto implica inmediatamente que las ecuaciones de movimiento son iguales. Pero los lagrangianos sí cambian. Esta vez sí vamos a permitir que el lagrangiano que estamos escribiendo cambie, que no necesariamente sea el mismo, pueda cambiar. ¿Ok? Así que pide algo mucho más fuerte que lo que hacemos usualmente. Y entonces dice, yo transformo las coordenadas y el tiempo, hago alguna transformación y entonces lo que va a mostrar es que entonces si se cumple esta propiedad, hay una cantidad conservada, hay una cantidad, la vamos a construir, pero le anuncio el resultado, hay una cantidad conservada. ¿Y cuál es la cantidad conservada? Se las voy a anotar a priori, pero la vamos a calcular. Infinitesimal, por supuesto, porque mis transformaciones son infinitesimales. Hay una cantidad conservada que es de la forma f más dl a d punto por delta Q punto, ¿ok? Menos h por delta t. Va a mostrar que esta es la cantidad conservada que tiene el sistema físico. ¿Ok? No sé si es claro para todos, pero lo que estoy diciendo, vuelvo a repetirlo, es que tiene un lagrangiano. Ella dice, hago transformaciones tanto en las coordenadas y en el tiempo infinitesimales. Vuelvo a insistir esta palabra infinitesimal. Son pequeñas. Obviamente con transformaciones infinitesimales puedo construir una transformación continua. Simplemente mezclar una más otra. Varias veces, tantas como quiera. Después dice que invariante, y el sentido de invariante, y esta es la palabra, digamos, clave aquí, invariante para Noether es una cosa un poco más general que las que le enseñé antes. Invariante. Es en el sentido que el lagrangiano se modifica más una derivada total. Eso quiere decir que las ecuaciones de movimiento quedan iguales, entonces dice que hay esta cantidad conservada. ¿Okay? Así que vamos a tratar de demostrar este profundo resultado que es control Noether, haciendo estas transformaciones tanto en el tiempo y en las coordenadas.
¿Es claro para todos? Simplemente antes de empezar, para explicar un poco cómo obtuvo este bonito resultado, que es muy profundo. ¿Hay alguien que tenga duda del enunciado al menos? ¿O es claro para todos? Profe, yo estaba medio colgado en la última expresión, la de la cantidad constante. ¿Eso es un H por delta T? Sí, ¿Ese delta T es la sí. energía cinética? No, delta T es la transformación temporal. Fíjate, acá lo puse. Es Ah, cómo ya. transformas el tiempo. ¿Ok? Ya. Ojo, Sí, profe, otra pregunta. sí, Ese término que se le añade al lagrangiano, el delta f de t, ese sí. f depende de la velocidad y las posiciones, ¿no es cierto? Por supuesto, es una función complicada de todas las transformaciones, todos son Q y de T. O sea, mis transformaciones son función de Q y Q punto de T. El tiempo ahora depende de las coordenadas espaciales. Hago una transformación tal que toma el tiempo. Les voy a hacer algunos ejemplos para entenderlo después, pero hace una transformación mucho más general que las bonitas que les hice antes. Obviamente les hice las obvias, les hice, si yo cambio el tiempo, encuentro la energía. Si yo tengo una variable cíclica, tengo un momento angular, que fue lo que le enseñé de mover el ángulo. Pero ella es control algo mucho más general. Es control que si yo tengo un sistema físico y que hago este tipo de cambio, mezclo el tiempo, mezclo las coordenadas, y el lagrangiano difiere sobre una derivada total, hay una cantidad conservada. Y esto es control. ¿Ok? Entonces, esto obviamente contiene todos los ejemplos que hicimos antes, pero tiene más ejemplos. Eso es lo interesante de este resultado de Minetti. ¿Ok? Entonces, para entonces entender este resultado, primero quizás algunas interpretaciones antes de que entiendan bien, porque su transformación es más general que las acciones que hemos estado usando siempre. Entonces, interpretación. Déjenme explicarles por qué, porque hasta ahora el tiempo no lo habíamos transformado. Entonces, tengo que hacer cuidado un poco qué pasa con eso. Interpretación. Entonces, primero tengo que explicarles bien qué pasó con el tiempo. Entonces, lo que está haciendo ella es que nos dice que el Q', ok, mu, que simplemente es tomar, como es infinitesimal, entonces eso quiere decir, obviamente infinitesimal, quiere decir, bueno, lo anoto primero, que esto se transforma en esto que está acá, donde quiere decir que este delta Q mu es mucho menor que 1, es infinitesimal, a eso me refiero que es infinitesimal. Por otro lado, Q' mu significa que estoy evaluando esto en T', y eso obviamente es Q' mu evaluado en T más delta T. Entonces estoy haciendo transformaciones de coordenada y tiempo. ¿Qué significa eso? Entonces, por un lado, la definición es eso que está ahí, simplemente mi coordenada original y que hice una transformación, pero también lo estoy evaluando en otro instante de tiempo. Entonces, de acá podemos desarrollar un poco y tratar de interpretar un poco mejor qué está haciendo esta transformación. Entonces, este Q' mu, que es, como delta T, por supuesto, también es una transformación infinitesimal, ¿ok? Es mucho menor que 1. Entonces, puedo desarrollar en Taylor. Entonces, me queda eso, que eso debería ser simplemente Q' mu en T, ahora en el mismo tiempo, más, ¿qué cosa? Más D a dt de Q' mu por delta T. ¿Ok? Simplemente hice Taylor. Si es que alguien se perdió lo que hice ahí, es simplemente, lo que acabo de hacer es simplemente Taylor. Serie de Taylor. Como es pequeño, puedo y tengo derecho a expandir de esa forma que está ahí. Ahora, fíjense que delta T es pequeño y Q' es delta Q más delta Q mu, así que esto que está aquí en realidad al orden relevante, al orden infinitesimal, fíjense que Q', vuelvo a insistir, Q' que está aquí, quizás lo voy a marcar un poco más, este Q' que está derivado está multiplicado por delta T, esto ya es pequeño. Q' es Q mu más un delta Q, que es pequeño, por lo tanto me queda pequeño al cuadrado, lo voy a despreciar, solo me voy a quedar con los términos relevantes, dado que todo es infinitesimal. Esa es la gracia de hacer transformaciones infinitesimales, porque nos podemos quedar al orden dominante. Esto es simplemente Q' de T, más, y esto acá simplemente queda Q punto mu por delta T, y lo que borré son órdenes cuadrados. Cuando digo órdenes cuadrados, quiero decir acá que estoy despreciando términos de la forma delta t cuadrado, o estoy despreciando términos de la forma delta t por Q mu, etc. ¿Ok? Cualquier cosa cuadrada la voy a despreciar y me quedo con los términos lineales de la transformación. Por lo tanto, me queda que esto es igual a Q' mu en T', que habíamos dicho que era Q mu más delta Q mu.
¿Y esto qué me permite hacer? Me permite, bueno, redefinir un poco y ahora hacer nuestras imágenes usuales. Tengo Q' menos Qmu, eso lo puedo llamar delta Qmu, que es simplemente Q' menos Qmu. Y según estas relaciones que están acá, si las igualo, eso entonces tiene que ser igual a qué cosa, a tomar en este caso delta Qmu, que está acá. Ok, lo paso hacia allá. Y este término me queda menos Q punto mu delta t. Por lo tanto, de aquí puedo interpretar. Y ahora, ¿qué quiero hacer? Interpretar, porque obviamente, como no le había hecho transformaciones que tomen el tiempo también, no sabíamos qué significa este delta Qmu. Ahora lo voy a poder interpretar fácil. Este delta Qmu significa que es igual a delta Qmu, que es simplemente las transformaciones que habíamos hecho siempre antes. Es decir, este está acá, es restar, es mover mis coordenadas, ¿ok? Y a eso entonces, además tengo que sumarle este Q punto mu por delta t. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Ahora puedo hacer una interpretación geométrica de lo que está ahí. Entonces, lo que significa esto es simplemente, ok, lo voy a hacer quizá una figurita para que quede más claro. Entonces, si recuerdan, siempre antes les colocaba las coordenadas y les colocaba hacia acá el tiempo. Voy a volver a esa imagen. Coordenadas y acá el tiempo. Entonces, lo que les hacía cuando les enseñé a hacer variaciones era que uno tomaba una trayectoria, ¿ok? Tomaba una trayectoria acá, llegamos a un tiempo, si quieren, acá, t, y entonces lo que hacemos es que hacemos transformación en delta Q, pero fíjense que el delta Q que está ahí, obviamente, es Q' mu en t menos Q mu en t, están en el mismo tiempo. Es la deformación que hacíamos antes, que era lo que llamábamos desplazamiento virtual. ¿Ok? Que simplemente movíamos en el espacio de coordenadas a un tiempo dado. Es decir, que esto lo desplazo, si quieren, hacia acá, y me queda acá. Voy a colocar un punto ahí, me queda acá. Eso que está ahí es nuestro desplazamiento delta Qmu que habíamos hecho antes para hacer variaciones como siempre, simplemente hacíamos una traslación. Pero ahora, como cambio el tiempo, entonces esto tiene un término más. No solo mi transformación de Nether no solo hace un desplazamiento virtual, sino que además calcula la velocidad y lo multiplica por el delta t, es decir, que calcula la velocidad y lo multiplica por el delta t, así que lo traslada y lo deja por acá. ¿Okay? Lo deja por aquí. Por lo tanto, la deformación que estoy haciendo es, dada la trayectoria que está en negro, las deformaciones coordenada temporal lo que hace es que me la mueve en el tiempo. Antes no nos habíamos permitido hacer esto, nos permitíamos que en igual instante de tiempo podía hacer cualquier cosa, pero ahora puede avanzar o incluso retroceder en el tiempo. ¿Okay? El tipo de transformación que estoy haciendo hace un poco algo un poquito más general. No sé si es claro para todos, si es que alguien tiene dudas, sigo avanzando a explicar lo otro, pero ya sé que no es tan obvio, pero lo que estoy tratando de convencer es que hacer transformaciones, tanto coordenada como tiempo, tiene un problema, porque ahora puedo avanzar o retroceder en el tiempo debido a la transformación. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Simplemente quiero checar si es que alguien tiene duda. O bueno, lo tienen que imitar más, no lo sé, pero lo que significa es que lo puedo interpretar como mi desplazamiento virtual más un corregimiento debido a la traslación temporal, que en este caso, esto que está acá, debería colocarlo aquí, eso que está ahí, en realidad es simplemente Q punto por delta t. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguien tiene dudas? ¿Estamos bien? ¿Seguimos adelante? Ok, sigo adelante entonces. Me pueden escribir por el chat por si acaso, si es que alguien tiene duda, lo voy a dejar también abierto, no ser que si es que alguien no entendió lo que hice. Bien, entonces ahora, ya, eso nos queda bien claro lo que es la coordenada. Pero aquí hay un problema, si ya vimos que las deformaciones en coordenadas hacen algo raro, uno se pregunta en las velocidades. Entonces también eso tenemos que reinterpretarlo. Entonces tenemos que interpretar qué pasa con Q, en este caso Q' mu, que esto obviamente está evaluado en T'. Eso por definición debería ser, como es una transformación infinitesimal, debería ser igual a Q punto mu, pero ahora tiene una deformación como en el espacio y tiempo, hay que interpretarla con cuidado, que de la forma Q mu con un punto. Le puse un punto es porque no es directamente la derivada, le puse este símbolo tilde abajo para hacer notar que no va a ser trivialmente la derivada de simplemente mi transformación anterior, porque el porqué de eso es porque entonces, como cambiamos el tiempo, hay que ser cuidadoso como interpretar esto que está acá. Así que voy a tratar de también reinterpretar qué estoy haciendo en el espacio de las velocidades, que es importante para encontrar sobre todo las cantidades conservadas.
Entonces, ¿cómo interpreto esto? Por un lado, fíjense que tengo d a dt' de q' mu, ¿ok? Evaluado en t'. Eso, lo primero que debiera hacer es que eso es por regla de cadena, eso debería ser d a dt, siempre tengo que tratar de transformar las cosas a mi coordenada de a dt, q' mu, ¿ok? Pero, y esto obviamente es t más delta t. Y esto está multiplicado por dt' a dt. Usé regla de cadena, simplemente en vez, obviamente está definido en su derivada en t', pero ahora la tengo que escribir en mis coordenadas trasladadas. Por otro lado, yo sé que t' es igual a t más delta t. No olviden que esta delta t es función de q, q', q punto y t, es una función, es algo complicado. Entonces, fíjense, entonces esto que me queda acá, si yo hago dt' a dt, encuentro que esto simplemente es 1 más delta t punto. ¿Ok? No olvidar que delta t punto es chiquitito. Por lo tanto, si tomo el inverso, que es dt a dt', que tengo, digamos, tengo acá, pero lo puse al revés, acá el t' está al revés, obviamente, tengo que calcular dt a dt', es simplemente invertir esto que está acá. Pero como esto es infinitesimal, entonces esto vale 1 partido por 1 más delta t, pero como es chiquitito, esto lo puedo aproximar como 1 menos delta t. Eso es Taylor. ¿Ok? Ahí usé Taylor de nuevo para hacer eso que está ahí. Así que uso Taylor, si es que alguien no ve de dónde saqué eso que está ahí, aquí uso Taylor. Series de Taylor. Como es pequeño, lo puedo expandir así. Por lo tanto, ¿qué me queda? Me queda que, entonces, me queda que Q punto prima en T prima vale 1 menos delta T punto por, entonces, la derivada de A de T, ¿de qué cosa? Entonces me queda la derivada de T de Q punto, ok, pero Q, este de acá es fácil, Q mu es simplemente, ya sabemos cuánto vale, eso es simplemente Q mu, vale Q mu más delta Q mu. Eso ya lo sabíamos, eso que está ahí, que acabo de colocar ahí, es simplemente cómo se transforma mi coordenada, cómo se transforma Q punto de T, eso ya lo sabíamos, así que me queda eso que está ahí. Por lo tanto, ¿cómo interpreto esto que está acá? Entonces, tenemos que ir de a poco interpretando. Entonces, fíjense, esto de acá me queda 1 menos delta de punto por Q punto mu más delta Q punto. Me queda así. Derivada de temporal, esas están definidas en mis coordenadas de ADT. Y de esto acá solo me tengo que quedar con los términos que no sean cuadráticos. Por lo tanto, me queda el primero, que me queda Q punto mu. Ok, muy bien. Después me queda el segundo, que me queda menos delta t punto por Q punto mu. Y el último que me queda de orden cuadrático, así que se no va. Y el otro me queda, por otro lado, me queda más delta Q punto mu. ¿Ok? O sea, me quedan todos estos términos al orden relevante, despreciando los términos cuadráticos, me queda eso que está ahí. Y esto lo tengo que igualar a la expresión, por otro lado, que estaba antes acá, que era la definición. Esto por construcción tiene que ser igual a Q punto mu más delta Q punto mu. Y entonces al igualar nos permite entonces encontrar lo que necesitaba encontrar, cuál es la interpretación de cómo se corrige la velocidad cuando cambio el tiempo y las coordenadas. Y lo que me dice esencialmente que, bueno, efectivamente es como tomar la derivada igualando estas dos relaciones. Esto va a implicar que efectivamente es como tomar la derivada, pero hay que corregirla con un término que tiene que ver cómo es mi transformación multiplicada por la velocidad. ¿Ok? Este es el resultado importante. Entonces, ese que está acá, esto que está acá, me dice, entonces, ¿qué me dice eso que está ahí? Me dice entonces, interpretar. Ya sé que no es tan obvio, obviamente uno tiene que madurar, pero esencialmente me dice que, ¿qué me está diciendo? Este es el resumen que tengo que, si quieren, decirles antes de pasar a, digamos, a lo que quiero hacer. Ya tengo, con esto ya Profe, voy a calcular lo que quiero hacer, ¿sí? disculpe, una consulta arriba. ¿Sí? Como antes de pasar a derivar lo que estaba como el Q' mu, ¿Sí? como que ese es un Q' mu de T, ¿no es cierto? Pero No, es no, Q' no mu, teníamos como... no, es o sea, si entiendo bien me estás preguntando por este. Este es Q punto prima de mu de T prima. No olvides que está evaluado en T prima. O sea, no, sí,
Pero, ya, ok, ya entendí, vale. Y hay que tener cuidado, porque los Q' están evaluados en T', entonces tengo que transformarlos a T, y los Q también. Entonces es esa transformación que se mezcla. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que en realidad lo que tengo es que simplemente, bueno, ya les traté de explicar, o sea, simplemente un pequeño resumen, ahora sí ya puedo pasar al teorema de Noether, ya tengo todas las herramientas, pero simplemente esta interpretación que hice es necesario para que entiendan qué es lo que estoy haciendo. Pero lo que estoy haciendo es simplemente hago una transformación, que estoy diciendo que transformo T, lo transformo en un nuevo T, que es 1 más delta T, transformo las coordenadas en nuevas coordenadas, que las transformo como 1 más, o sea, Q mu más delta Q mu, ¿ok? Entonces les expliqué que lo primero que aprendí esto está acá, que tiene dos implicancias triviales. Una es que este delta Q mu lo puedo interpretar como mi vieja deformación de desplazamiento virtual menos, más, perdón, Q punto mu por delta T. Eso fue lo primero que mostramos acá, digamos. Eso fue el primer resultado que mostré acá. El segundo resultado es que las velocidades se transforman y la deformación en las velocidades, debido a que cambia el espacio, las coordenadas y el tiempo, las velocidades entonces se transforman de forma rara, de tal forma que es como derivar explícitamente mi transformación en delta Q, ¿ok? Simplemente eso es obvio, uno simplemente esperaría que sea esa deformación, pero como el tiempo también cambia, hay una pequeña corrección que tiene que ver cómo varía delta t multiplicado por delta Q. ¿Ok? Un poco extraña esta última parte, pero es porque, vuelvo a insistir, como estoy cambiando las coordenadas y el tiempo, eso hace que tenga deformaciones en el tiempo que se corrigen con estas que están acá. Esto me enseña entonces cómo se cambia la velocidad. Insisto que la velocidad es esto, o sea, lo que estoy diciendo es que Q punto, esa Q' mu punto de T' es igual a Q punto mu más este delta Q de deformación. ¿Ok? Este es el término que traté de explicar. Ok, con esto que acabo de hacer, que ya sé que es un poco formal, pero no necesito, con esto vamos a poder demostrar el teorema de Noether. Entonces, ahora sí vamos al teorema de Noether. Entonces, Noether, ¿qué es lo que nos va a decir, digamos, de especial? Entonces, Noether nos va a decir que lo que está pasando es que, entonces, si yo quiero que las ecuaciones de movimiento queden iguales, entonces, ahora sí, teorema de Noether. O sea, entonces, Noether. Lo anterior era para entender un poco qué tipo de transformaciones se le ocurrió a Noether, que fue un poco más generales que las que hemos estado haciendo hasta ahora. De hecho, podemos hacer transformaciones de la acción, hasta ahora no lo hemos hecho, pero podemos variar también la acción permitiéndonos que el tiempo varíe. Por ahora, todas las acciones que les he enseñado es simplemente permitiéndonos que sean desplazamientos virtuales. El tiempo no lo hemos violado, pero en este caso uno puede violar el sentido que puede ir para el pasado, para el futuro, sin ningún problema. Entonces Noether va a decir, lo que quiero es que las ecuaciones queden invariantes, ecuaciones de movimiento invariantes. Eso lo hacemos de tal forma, uno dice, bueno, es solo posible si de alguna forma el lagrangiano evaluado las coordenadas prima, ¿ok? Evaluado las coordenadas prima, tiene que ser igual a la acción evaluada las coordenadas no primas. Obviamente eso lo obteníamos porque solo había una diferencia con un diferencial, con una derivada total. Entonces eso hacía que tuviéramos lagrangiano, perdón, acá, y acá tuviéramos Q con función de, entonces, Q sin prima y T sin prima de A de T. ¿Ok? Entonces lo primero que va a entender Noether de aquí es que hay una relación importante, es que de aquí entonces, esta relación tiene que ser válida para todo T, válida para todo instante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que L', en realidad la relación, obviamente si se cumple la integral, se debe cumplir que la relación de L, Q', Q' punto, T' punto, es igual a L de Q, me falta un infinitesimal, por supuesto, el delta T. Una integral, dos integrales son iguales si sus elementos infinitesimales son iguales, por supuesto, eso lo estoy tratando de decir. De T' es igual a L evaluado en Q punto, ¿ok? Y T por delta T. ¿Ok? Va a ser este el punto de partida para resolver esto que está acá. Por lo tanto, lo que vas a contar de acá es que L', Q', Q
ok, Q punto prima, me falta un punto ahí, T prima, es igual a la lagrangiana original en nuestras coordenadas Q, Q punto, ok, T, D, de nuevo tenemos acá dt a dt prima, ok. Y esto, si quieren, es por la relación que ya les mostré, dt a dt prima valía 1 menos delta punto, así que esto me dice que es lagrangiano de Q punto T por 1 menos delta T. Punto. Eso fue lo que les mostré acá. Les mostré en esta parte de acá que efectivamente la derivada de dt a dt' es 1 menos de la transformación en el tiempo derivada. Entonces tenemos esta relación que está acá. Entonces esta va a ser la relación útil que nos dice que esto es igual a dl', evaluado en q', q punto prima, t'. ¿Ok? Entonces esta es la relación que debemos usar para calcular. Entonces, ¿cómo usamos esta última relación? Bueno, tengo que ahora, como son transformaciones infinitesimales, las voy a expandir y voy a empezar a encontrar relaciones entre una y otra. Entonces, por ahora, guardo esta relación, la voy a guardar, la voy a dejar subrayada porque la vamos a usar. Esto está acá. Y lo que voy a hacer por ahora es calcular qué significa este L', ¿ok? Para poder usarlo para mi cálculo que quiero hacer ahora. Entonces, lo usamos de la siguiente forma. L' significa entonces, o lo anoto acá, L' significa que esto está evaluado en Q más delta Q en Q punto mu más delta Q punto, ¿ok? Que es el que ya logramos interpretar, y tenemos T más delta T. Significa que mi lagrangiano prima está evaluado en las transformaciones que acabo de hacer. Entonces lo tengo que tratar de interpretar. Entonces, ¿cómo se interpreta esto que está acá? Simplemente, como son infinitesimales, voy a de nuevo hacer Taylor y tratar de encontrar relaciones. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, y de ahí mostrar que nos va a dar una derivada total. Pero por eso tengo que entonces expandir esto. Entonces esto me queda Q punto, entonces esto me queda Q prima, Q punto mu prima y T prima. Entonces expandimos, hacemos de nuevo Taylor, ¿ok? Taylor. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que, bueno, si tiene una transformación infinitesimal, entonces esto tiene que ser L, tiene que ser lagrangiano, evaluado en el punto sin perturbación, es decir, Qmu, lagrangiano prima, evaluado en Q prima, Q punto y T, ¿ok? Más, y ahora viene más todos los términos que hay que colocar. El primer término que viene, obviamente, es dL', obviamente derivado con respecto a Qmu por la deformación en las coordenadas, así que eso me queda Qmu. Más, me queda dL' a de Q punto mu, evaluado por la deformación en las velocidades, Q punto delta, más dL' a de T por delta T. Simplemente Taylor más órdenes, por supuesto, al cuadrado que estoy despreciando, que voy a despreciar, obviamente, para construir mis cantidades conservadas. Entonces, me queda eso que está ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora voy a hacer algunos trucos, digamos, interesantes que hacer. Bueno, lo primero es que fíjense que esto que está acá, obviamente, debería eliminar las primas. ¿Por qué? Porque todos los términos que estoy tomando, esto ya es de orden delta, es chiquitito, de infinitesimal. Por lo tanto, el prima que está acá no tiene sentido. Debiera eliminar el prima porque esto ya es chico. Si tiene prima, entonces tiene correcciones infinitesimales, pero multiplicado por infinitesimal me queda al cuadrado. Así que lo primero que debería hacer es corregir esas primas y borrarlas. No hay prima ahí, no hay prima ahí, y no hay prima ahí. Es decir, que eso evaluado en delta L, directamente. ¿Y esto va a ser igual a qué? Entonces, el primer término, fíjense, tengo eso que está ahí. Ocupo entonces las cosas que hemos ido aprendiendo, entonces lo vuelvo a escribir, le saco la prima, lo multiplico por delta Qmu. El subsiguiente término hago lo mismo, le saco la prima, que ha multiplicado por Qmu, pero aquí tengo delta Qmu tilde abajo, que yo sé cuánto vale porque lo calculamos, y lo que mostramos en nuestro cálculo que está acá, vale delta Qmu punto por, entonces, esa relación que está ahí. Entonces usamos eso. Usamos que esto vale delta Q punto mu menos delta T punto por Q punto. ¿Ok? Usamos la definición explícita que encontramos cuando lo calculamos. ¿Ok? Y además tengo el último término que me queda la forma más delta L a de T por delta T. ¿Ok? Profe, ¿Sí?
¿Por qué le había sacado las primas a la Las L? primas, porque recuerda, cada vez que tienes una prima es lagrangiano original o la variable original más un infinitesimal. Como ya lo estoy multiplicando por un infinitesimal, entonces todas las otras correcciones quedan al cuadrado. Por eso la estoy despreciando. ¿Ok? Ya. Cada vez que tengas L', eso es igual al lagrangiano más cosas de orden delta. Por lo tanto, sin prima. Por lo tanto, entonces, multiplicado esto por alguna cosa que sea de orden delta, me queda, esta parte de acá me queda delta cuadrado. Si esto además ahora lo multiplico por algo que sea de orden delta, si esto multiplico por algo en delta, entonces esto de acá me queda siempre orden 2 y esto me queda orden 1 en delta. ¿Ok? Por eso ya no necesito las primas. ¿Está claro? Sí, sí. Muy bien. Entonces nos queda esto que está acá. Ahora la pregunta, ¿qué hacer con esto que está acá? Porque se fijan, me está quedando un poco... y me faltó un L, que no lo dejé acá y no lo bajé. Perdón, este L que está acá y un L importante que no puedo despreciar, que el L que está ahí, que lo vuelvo a escribir acá. Entonces me queda más L, evaluado por supuesto, prima, evaluado en Q, Q punto y T. Hasta ahí está perfecto, hasta ahí va todo bien, sin ningún problema al orden dominante cuando expreso los términos cuadráticos. Así que me queda eso que está ahí. Ahora, ¿qué puedo, digamos, entonces, qué debo hacer? Y esto, por un lado, es igual. Por un lado, esto que está aquí es igual. Entonces, toda esta relación aquí es un igual. Debería aquí colocar un corte así. Es igual a qué? A otra cosa que tenemos por el otro lado, que fue la relación importante. Me decía que L en coordenadas primas es la región original menos 1 menos t, que lo saqué de la acción. Entonces, eso lo igualo a esto que está acá. Es decir, que esto que está acá es igual. Si quieren verlo acá, lo voy a anotar acá al igual. Desgraciadamente la expresión un poco larga. Me queda que es igual al lagrangiano, o a un Q punto, ¿ok? T por 1 menos, entonces, delta T punto. Eso lo saqué de la relación de la acción. ¿Ok? Eso lo saqué de la relación de la acción. ¿Ok? Entonces, ahora tengo que igualar estas dos cosas que están acá, que se las voy a encerrar en rojo para que no se nos pierdan de vista. Esto es igual a esto que está acá. ¿Ok? Hay que igualarlo, simplemente, bueno, puedo igualar un poco, pero quizás aún me falta para hacer el cálculo, digamos, como una página más y estamos en el tiempo. Así que lo voy a dejar hasta ahí, pero lo que quiero decir es que hay que igualarlo, voy a anotar los pasos que voy a seguir y simplemente voy a anotar los pasos nomás, no los voy a hacer, pero los pasos es igualamos, usamos un par de relaciones, usamos que L' es igual a L más D ADF ADT, voy a usar eso ¿a dónde lo voy a usar? Esencialmente aquí voy a tener un L, acá tengo un L', cuando los reste me va a aparecer un F, ahí me va a aparecer la derivada de F. También voy a usar las ecuaciones de movimiento, Euler-Lagrange. Las ecuaciones de movimiento esencialmente las voy a usar aquí, ¿ok? Y también después voy a usar la definición de la energía. Simplemente voy a usar esta definición y con eso ya les voy a poder mostrar que es conservado. Al colocar todos estos ingredientes en la expresión anterior, jugando un poco de álgebra, un poco larga, voy a mostrar que hay una derivada total. Eso me va a implicar que hay un dA de t de c igual a 0, y ese c fue el que se los mencioné al principio, lo voy a calcular, ¿eh? No es que simplemente estoy tratando de anunciar el cálculo, un poco largo, pero lo vamos a terminar mañana, ¿ok? Entonces me va a quedar de ADF, entonces vamos a mostrar que eso esencialmente es de Q.mu, entonces me va a quedar acá por perdón, DL a de Q punto por delta Q, aquí me falta un delta Q, perdón, esto es delta Q, anoté el mal botón, ahí sí. Entonces me queda por delta Q menos H por delta T, ¿ok? Eso se los voy a demostrar, digamos, que nos da eso que está ahí con cuidado. Sí, sí. Es verdad, alguien me pregunta si es posible mejorar el delay. Creo que el delay es entre mi tablet y el computador. No sé cuán fácil es, y es verdad, cuando uno haciendo cálculo es complejo, porque voy hablando y a veces ustedes tienen algunos segundos, y eso quizás no es tan bueno porque es un cálculo largo. Lo que podemos hacer, lo que se me ocurre es que quizás hable un poquito más lento de en cuando, a ver si eso los ayuda, digamos. ¿Sí?
Entonces voy a tratar de ir un poquito más lento en el cálculo, pero es un cálculo, digamos. O sea, supongo que va a quedar un poco mejor grabado en el video, pero espero que sea un poco mejor, porque en realidad es un cálculo sofisticado, pero espero yo que lo aprendan. Seguramente es complicado, no espero que reproduzcan el teorema de Noether, pero es importante que lo conozcan. Yo creo que es uno de los teoremas más importantes, digamos, o importante de la mecánica clásica, digamos. Así que lo vamos a dejar hasta ahí, pero de todas maneras, espero lo vuelvan a pensar, lo vamos a tratar de discutir con calma la vez pasada. Eh, No, lo que pasa es que cuando ocupo el programa no hay delay porque el programa va directamente al computador. El problema que tengo es que cuando les hablo ahora, estoy usando la tablet y la tablet transmite vía un cable hacia el computador y ese pequeño hace el delay. O sea, si la tablet fuera directamente en el computador, no habría delay, pero entonces no les puedo enseñar simulaciones. Ese es el problema. Tengo un pequeño problema entre mi tablet y el delay. Desgraciadamente ocurre así. Voy a tratar de mejorarlo, pero voy a ver si es que hay alguna solución a internet. Lo único que se me ocurre razonable es quizás hablar un poco más lento, cosa que, o darles más tiempo en los pasos intermedios, cosas que me vayan atrapando con el tiempo. Lo único que se me ocurre es fácil. ¿Ok? No sé si, bueno, ahora sí podemos pasar, si quieren, a las preguntas. De todas maneras, antes de empezar, si es que hay alguna pregunta, insistirles que mañana, el viernes, no voy a poder hacer la clase, porque te voy a dar justo una charla a esa hora. La vamos a hacer mañana en la clase auxiliar, y la clase auxiliar la vamos a hacer el viernes, entonces, a las 10:15. ¿Ok? Y mañana a las 2:30 yo voy a hacer la clase de cátedra en la clase auxiliar. De todas maneras, lo que nos falta es entender el teorema de Noether. Insisto que no es tan importante que aprendan la derivación del teorema de Noether, pero me parece importante que lo conozcan. No me gusta decir, es un resultado de uno, no entiendo dónde viene. Es profundo. Además, este teorema, no el que estoy mostrando, pero el uso del teorema de Noether, o la idea del teorema de Noether, cuando uno ocupa campos, por ejemplo, el campo eléctrico o cualquier campo, es muy importante. Con él, por ejemplo, derivamos, uno puede mostrar que las ecuaciones electromagnéticas, cuando uno las escribe en fórmula lagrangiana, tienen una invarianza, y esa invariancia de gauge, que es simplemente un cambio en el gauge, tiene que ver con el campo magnético y con el campo eléctrico, nos entrega como cantidad conservada la conservación de carga. ¿Okay? Así que es súper importante, nos permite obtener cosas que son relevantes. ¿Okay? Ahora sí, no sé si alguien me dijo al principio, me quería hacer preguntas. Bueno, primero que antes que me haga pregunta de tarea es, no sé si alguien tiene alguna pregunta, o de todas maneras comentarios. Lo del delay me va a preocupar, pero yo creo lo mejor que me pueden hacer, en mi opinión, es que si me van preguntando, me permiten entonces detenerme unos segundos, y así los que van un poquito más atrasados, tomar el ritmo. Pero voy a tratar, pero cuando yo voy hablando solo, naturalmente me pongo a pensar y no me doy cuenta. Me es más fácil que alguien me haga la observación y diga, profesor, tengo un pequeño problema, y eso le da el suficiente delay para que me puedan reatrapar, digamos. Así que también les pediría un poco de ayuda en esa dirección. ¿Ok? No sé si entonces... ¿Sí? Profe, yo tengo una duda Sí. en el principio cuando recién anunciamos el teorema, cuando ¿Sí? dijimos, hay una cantidad conservada, C igual, bla, bla, bla. Sí. ¿De dónde sale el H por delta T? ¿De dónde sale el H? El H va a salir, o sea, en realidad, mira, deja mostrarte de nuevo la tablet. El H, hasta ahora uno dice, ¿de dónde viene este H milagroso? No lo vemos por ningún lado. El H, entonces, me dices cuando ya tengas te aparezca la tablet, digamos. O sea, cuando aparezca la tablet de nuevo. Todavía no debería aparecer, pero todavía no la veo. Va, ahí debería aparecer. ¿Te apareció? Se ve negro. Ok, Se ve. ¿apareció ahora? Sí, ahora sí apareció. Ok, el H lo vamos a construir, es raro, esta relación que es en rojo, ¿de dónde lo vamos a construir? Lo que pasa es que aquí, si te fijas, tengo algo así como aquí tengo algo así, el H nos debería quedar multiplicado por el delta T. Entonces, fíjate, aquí hay un Q punto por delta L, eso podría ser un pedacito de lo que está acá. Y por acá hay un dL a dt. Eso nos van a permitir jugar estas cantidades, jugar y construir esta cantidad. Nos va a quedar en el cálculo, nos va a aparecer naturalmente esta solución. Viene un pedacito, viene de aquí, otro pedacito viene de acá. ¿Ok? Y otro pedacito viene de acá también. ¿Ok? La vamos a construir, vas a ver que va a aparecer, aparece ahí, está simplemente que no se ve el H, pero el H viene las derivadas de la de Q punto por aquí. ¿Ok? Y de acá. De acá también viene algo, y un pedacito también viene del otro lado. Ya vas a ver cómo van a aparecer todos los pedacitos,
y eso nos va a permitir construir esta cantidad. Pero simplemente la mezcla de estas derivadas del lagrangiano. H, simplemente si lo quieres ver así, sin todo hablar de energía, es algo así, una relación entre el lagrangiano y sus derivadas. Y aquí tengo puros lagrangianos y sus derivadas. Entonces eso nos va a hacer aparecer ese H que está ahí. ¿Ok? Y simplemente un poquito más de álgebra que nos falta, seguramente de mi hoja, una hoja más, es decir, una plana más, y creo que voy a poder llegar a él. Pero bueno, son pasos sutiles, así que prefiero hacerlo con cuidado para que lo aprendan bien. ¿Ok? Pero es combinar. Ella realmente no es que pensó que venía H, simplemente uno avanzó, y va avanzando, jugando con propiedades, y aparece esta cantidad conservada que está acá. ¿Ok? Si quieres ese H equivalente a reemplazar por esa expresión muy complicada que está acá, que tiene que ver con lo que llamamos una transformada de Legendre del lagrangiano. ¿Ok? Simplemente es mezclar cosas, no tiene nada más que eso. Ya, gracias. Lo voy a explicar, no te preocupes, lo vamos a explicar, pero simplemente traté de explicarte dónde venía para que no pienses que viene de la nada. Es simplemente que el hamiltoniano son puras mezclas de derivadas del lagrangiano y lagrangiano. ¿Ok? No sé si alguien más o tuve la clase hoy día o si quieren pregunten la tarea, no sé, quien quiera puede preguntar. Profe, yo quería preguntarle las cositas que le había avisado que le iba a preguntar al principio de la clase, sobre la pregunta 2 de la tarea, si es que la tiene por ahí. Sí, la voy a... Sí, ok, dale. la voy a proyectar para que quede más claro por si acaso. Sí. Son Pregunta. unas preguntas de enunciado en realidad. Ok. Ya, que entiendo cómo se construye el sistema, Sí. pero hay algunas cositas que me quedan poco claras. ¿Ese ángulo alfa se va a mantener constante todo el rato? Sí, es como que tomas una vara así y está girando así. Respecto a un punto fijo, está girando así todo el tiempo. Ya, perfecto. Esa rotación que va a ser la vara despreciable, la siguiente, la que no tiene masa, ¿va a rotar con velocidad constante? Sí, o sea, tú a priori, bueno, no es que va a avanzar con velocidad constante, tienes que calcular lo que se va a conservar. Ahora vas a demostrar que el sistema tiene una variable cíclica y lo que se conserva es el momento angular, así que no gira con velocidad angular constante. Es decir que cuando la partícula está muy lejos, aumenta aumenta el momento angular y por lo tanto tiene que girar más lento. ¿Ok? Ah, ya, ya. Tienes que Y conservar esa deberíamos cantidad. considerar... Ya, perfecto. O sea, en primera instancia no considero como un valor constante para la velocidad, sino que lo dejo como phi punto, por ejemplo. No, si Ya. quieres verlo así, es como pensarte en una partícula que la obligo a moverse sobre un cono. Es lo único que estás pidiendo, Ya. estás pidiendo hasta ahora. Y esa partícula, a propósito del cono que mencionó, ¿no puede pasar para abajo de la intersección entre las dos barras? Como a O sea, la... en principio, imaginariamente, o sea, tu ecuación te va a permitir pasar más abajo, pero vas a encontrar que si esto gira suficientemente fuerte, vas a encontrar que el punto de equilibrio y no se cae. Si esto estuviera Ya. quieto, baja hasta abajo, pero si se pone a girar suficientemente fuerte, vas a tener una fuerza, digamos, centrífuga que te tira hacia afuera, la gravitación que te tira hacia adentro, lo entretenido que si giras muy lento se cae, pero si giras suficientemente rápido hay un equilibrio. ¿Ok? Y lo entretenido es que Claro. aparecen dos equilibrios, eso es lo muy interesante. Aparecen, o se llaman equilibrios relativos porque son equilibrios en el sistema de coordenadas comóvil que tienen que estar girando. Y te aparecen dos equilibrios, y lo divertido es que uno aprende una cosa muy entretenida, que es que uno se pregunta cómo aparecen los equilibrios en la naturaleza, porque uno piensa, bueno, el caso, por ejemplo, el péndulo de Andronov, el equilibrio siempre está abajo y girándolo muy rápido, pierde estabilidad y se va hacia afuera. Pero Claro. en este segundo ejemplo es mucho más entretenido. El sistema, si tú le das, porque lo que te fija las cantidades conservadas, la energía, el momento angular es la condición inicial. Por lo tanto, si el sistema no lo hago girar muy rápido, no tiene equilibrio. Pero si mi condición inicial es suficientemente rápida, es decir, que le doy un spin, un giro suficientemente rápido, voy a encontrar equilibrio. Y esa es una moraleja interesante, porque en la naturaleza en realidad este mecanismo le llamamos saddle knot. Uno puede descubrir que los equilibrios aparecen de a pares, aparece un equilibrio estable e inestable. ¿Ok? Es una cosa bien, bien interesante que este ejemplo tiene. Sí, O eso sea, recuerdo haberlo visto en mecánica, creo. claro, es como, te puedo hacer un análogo, dejas eso, hacerte un análogo mental para entenderlo, por lo profundo que es. O sea, me permito hacer una figura un poco más bonita para explicarte esto, porque es algo muy profundo, porque uno le cuesta entender cómo aparecen los equilibrios naturales. Uno en general supone que los equilibrios están dados y no hay problema, pero deja explicarte esta idea, me parece importante. Imagínate, me dices si te apareció la tablet.
¿Te apareció? Sí, sí me pareció. Sí. Ok, imagínate que tú graficas acá la coordenada, cualquiera sea, llamémosla X, y tú tienes un potencial U de X. Si tu potencial no tiene ningún mínimo, supongamos que es así, entonces no hay equilibrio. No hay ningún punto tal que recuerda, hasta usted pensaba todavía, estoy haciendo pensar como en mecánica, de U, de F de X, es la fuerza, no hay ningún punto de fuerza nula. Sin embargo, imagínate que tú moviendo los parámetros ocurre un accidente tal que aparecen dos puntos de equilibrio. Voy a formar la curva con una curva roja para que quede más claro. La deformo un poquitito y me la arreglo para que parezca lo que llamamos un punto de inflexión. Voy a exagerar un poco y me queda así. Ahí aparecieron dos equilibrios. Apareció un equilibrio inestable, ese es inestable, y este punto acá es estable. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo muy simple, te está pasando exactamente esto. Tienes un sistema que no tiene equilibrio y al mover te va a aparecer un punto de equilibrio estable y uno inestable. Así que uno ve cómo puede emerger de la nada, de no equilibrios, cómo emergen equilibrios. Ese ejemplo por eso es muy interesante. Un ejemplo, en mi opinión, muy profundo, porque muestra cómo entonces puedes tener la emergencia de soluciones, ¿ok? Lo que no es obvio en general. ¿Ok? No sé si te quedó más claro. Sí, no, sí, me quedó bastante más claro. Bien, bien explicativo. Y bueno, lo último que le quería preguntar también sobre ese mismo ejercicio, en esa inercia I que tiene la barra vertical, Sí. ¿ya considera la inercia del anillo ese de masa M o deberíamos como No, sumárselo o no no, considerarlo? no, porque obviamente la inercia, si si calculas el lagrangiano, tienes que asociarle que hay una energía cinética que la barra gire, es decir, que tienes, si usaste coordenadas esféricas, supongo oriental norte, llamemos θ el ángulo con respecto al polo norte, y si llamas φ el ángulo azimutal, obviamente en tu lagrangiano es escribir casi el mismo lagrangiano que escribiría de coordenadas esféricas, pero además tienes que sumarle más i por φ punto cuadrado medios. Tienes que sumarle que cuando esta barra gira, entonces hay una energía asociada. Claro, ya, pero entonces... Ah, ya, entendí. Ya Entonces eso va a entendí. hacer que tu momento angular, si quieres, te va a quedar dos partes. Va a haber un término que es de la forma I más algo así como ml cuadrado, seno cuadrado de teta, y todo eso multiplicado por phi punto. Claro, va a tener tres pedazos, ya. Ese pedazo es importante porque evita singularidades. Ya, buenísimo, buenísimo. Con eso ¿Ok? caché más. Gracias. ¿Sí? No sé si alguien más tiene pregunta o dudas. Bienvenida, cualquiera quiera. ¿No? ¿Estamos claros? No sé si alguien más tiene alguna duda o Profe, pregunta. ¿Sí? la P1 de la tarea omega es constante. P1 la tarea, dame un segundo y ir de nuevo a la tarea. P1, supongo que no, porque obviamente tiene que ser... Ah, este sí es constante, sí. En este caso, entonces, no, dice que velocidad angular, tienes que también conservarla. Lo que se conserva, lo que es constante es el momento angular, no la velocidad. ¿Ok? Ya, Entonces, en estos casos, lo único que tienes que hacer es que es solo para que te imagines que eso está girando, pero no es que... O sea, el sistema, espérate, no escribo al principio. No, tienes que mostrar efectivamente que lo que se conserva es el momento angular. Es solo para que te fijes que el aro está girando con velocidad angular omega. ¿Ok? ya, entonces no es constante. No es constante. No. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si es que alguien tiene dudas o preguntas. Espero, de todas maneras, les recomendaría los días que le echen una mirada para que quizás sea un poco más fácil mañana y me ayuden un poco preguntándome o me dicen que si tenemos mucho delay o retraso, me avisan y para que sea más fácil para todos, por supuesto. Mi idea es que aprendan, obviamente. Profe, ¿Sí? yo tengo una última consulta. ¿Sí? Como en Diga. el Hamiltoniano, ¿Sí? es como hay una suma de Einstein ahí, ¿no es cierto? Sí, sí, en todas las cosas que le hice siempre hay contracción de Einstein, si no nunca, no les voy a colocar sumas, si no sería horrible llenar de tantas sumas. Siempre Claro, coloque, sí. si los modos están repetidos, se están sumando, siempre, de ahora en adelante. Que mi pregunta va dirigida a que de repente como que se le elimina como una coordenada, o sea, como que yo hago con las coordenadas sumadas ¿Sí? y como que saco los equilibrios y no tienen sentido con las ecuaciones de movimiento. No, sí, Entonces, como, ¿de qué depende que siempre van todas las coordenadas?
Siempre van todas las coordenadas, ¿no? Siempre te va a quedar bien. Si lo haces con cuidado, lo vas a hacer bien. De hecho, una vez que terminemos cantidades conservadas, y supongo que mañana o no, quizás vamos a empezar a hacer una cosa que llamamos la ecuación de Newton covariante. Voy a volver a insistir sobre esta notación y el poder que tiene usar los índices en forma muy compacta. La gracia que tiene, o sea, ¿cuál es la gracia que tiene? Y es lo que llamamos el cálculo tensorial. No sé si saben mucho de eso o poco. La gracia que tiene es que uno opera los vectores y las matrices casi como si fueran números. Tiene una gran ventaja esto de poder sacarse las sumas de encima y usar cuidadosamente los índices arriba y abajo, permite operar de forma muy cómoda. Uno se saca encima todas esas propiedades vectoriales y son correctas si uno es cuidadoso al uso de ellas, digamos. ¿Okay? Así que no debería Bueno, funcionarte bien con los índices. Si uno calcula bien, no habría ningún sí, problema. es que me da extraño porque como que, o sea, calculaba los equilibrios con el potencial efectivo y me daban distintos a los equilibrios de la ecuación que se sacaba con la ecuación de movimiento. Y cuando le sacaba coordenadas me daban iguales. No, yo creo que, claro, Entonces es como debe extraño. estar cometiendo algún error de notación, Sí, digamos. O sea, no pues lo veo debe ser. exactamente, pero si quieres, simplemente porque creo que tienes un problema más particular, escríbelo o le sacas una foto y me lo envías y te comento, pero lo más probable es que estás Vale, cometiendo un profe. error. Sí, lo voy a revisar. Muchas gracias. Ok, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o duda o lo que quieran. Profe, sí, Sí, respecto a la tarea, sí, para las partes 1 y 2, entonces cuando pide, en función de la velocidad angular, caracterizar la dinámica cualitativa, ahí bastaría con expresar el espacio de fase sí, y claro. la energía Claro, eso efectiva. sí, si tienes dos cantidades conservadas, el sistema es integrable, por lo tanto uno las representa y trata de entender. ¿Ok? Por ejemplo, lo que estaba hablando tu compañero antes era que, obviamente, si yo le doy mucho momento angular, el sistema tiene equilibrio, si no tiene momento angular, no tiene equilibrio, entonces puedes dibujar algunos casos particulares, por ejemplo, más fácil en un plano, cosas así, te va a ser mucho más fácil representar. ¿Ok? Pero la gracia es que ahora tienes más cantidades y por lo tanto representar la dinámica es un poco más complejo, pero si uno intuitivamente entiende cómo es, uno puede decir, mira, para tales valores van estos equilibrios, para otros, y etc. Lo que tienen que hacer es que, ¿qué es lo que hay que hacer realmente para poder representar las cosas? Es que las ecuaciones enteras son complicadas, te van a quedar muchas ecuaciones, pero cada vez que tienes cantidades conservadas, puedes reducir a una dinámica más pequeña. Porque si se conserva, por ejemplo, el momento angular, yo puedo entonces eliminar explícitamente la velocidad angular en función de una cantidad conservada. Y eso hace que tenga ecuaciones más pequeñas. ¿Ok? O sea, eso hace que la ecuación efectiva sea mucho más pequeña. Por ejemplo, el caso del péndulo esférico, como se conserva el momento angular, yo en las ecuaciones para teta puedo eliminar, usando la cantidad conservada, la velocidad angular y me queda un sistema dinámico de más baja dimensión. A eso lo llamamos ecuación reducida. Y los equilibrios de la ecuación reducida, Poincaré los llamó equilibrios relativos. O sea, cuando te hablaba de equilibrio relativo, es cuando uno a la ecuación efectiva, ¿ok?, le calcula los equilibrios. Entonces tienes que, de alguna forma, usar las cantidades conservadas. La única que no tienes que usar mucho es la energía, eso es cuando uno quiere encontrar la solución. Pero todas las otras cantidades conservadas te van a permitir reducir la dinámica a una dinámica efectiva. ¿Ok? Eso, si es que alguien quiere entender un poco más, hay un formalismo que quizás se les voy a enseñar, pero si alguien lo quiere aprender, si está en Landau, se llama formalismo de Root, que nos enseña cómo formalizar cualquier sistema que tiene de alguna forma cantidades conservadas, como uno puede encontrar ecuaciones reducidas. ¿Ok? No sé si te aclaré o te confundí Ok, más, no lo sé. ¿Está más claro? no sé si lo tengo más claro. O sea, claro, ahí al caracterizar debería igual explicar más, como por ejemplo dónde se encontrarían los puntos de equilibrio, Claro, claro. O pero sea, idealmente debería obtener el valor de esos claro, puntos. claro, pues la gracia es que ahora te fijas, la cantidad conservada te permite tener una especie de parámetro de control, lo llamamos. Es decir, que si Sí, esto lo giro muy rápido, lo giro muy lento, la dinámica cambia en función de ese parámetro de control. ¿Ok? Y eso es lo sí que tienes entiendo. que Gracias. entender. Bien. Ya, perfecto. Profe, una pregunta pequeña a propósito de puntos de equilibrio. Ujú. Que un punto de equilibrio sea inestable siempre va a significar que en el espacio de fase va a ser un punto hiperbólico. Sí, para los sistemas, obviamente eso es verdad para los sistemas que llamamos, en este caso, hamiltoniano o lagrangiano.
¿ok? Que tiene, en realidad en matemáticos son una palabra más precisa, le llamamos estructura simpléctica. Uno puede mostrar que los sistemas dinámicos con estructura simpléctica, ya se los voy a enseñar en el futuro, tiene que ver cómo es la ecuación de Hamilton, uno puede mostrar que solo tienen centros y tienen puntos hiperbólicos. ¿Ok? Ahora, cuando tú le agregas disipación, eso desaparece, ya no es simpléctico, y ahora entonces puedes tener equilibrios tipo hiperbólicos, pero también puedes tener puntos de equilibrio que llamamos repelores, que significa que en todas las direcciones puedes repeler. No necesariamente tener algunas que atraen y otras repelen. Puedes tener direcciones en las cuales todo se repele, o puedes tener, no sé, 5 que atraen y una que repele, o puedes tener, digamos, al revés, tener, digamos, 4 que repelen y 2 que atraen. ¿Ok? Puedes tener cosas mucho más complicadas. Pero los Pero, ¿y sistemas cualquier tipo de llamados... mezcla lo hace hiperbólico? Como Sí, con que hayan direcciones que atraen y otras que repelen, da lo mismo cuántos de cada eso una, va a ser hiperbólico. lo hace hiperbólico, pero efectivamente lo hace hiperbólico, pero puedes tener puntos en los cuales en todas las direcciones repele, que es como el inverso de un atractor, por eso lo llamamos repelor. Puedes tener un punto en el cual no importa cuál sea la dirección, siempre repele. Y eso no existe en los sistemas que has estado estudiando hasta ahora. Ah, ya, perfecto. Puedes tener una imagen de algo que repele en todas las direcciones. No hay una dirección la Claro. cual la atraiga, ninguna. ¿Ok? Eso es equivalente a que si tú linearizas el sistema dinámico, todos los valores propios son positivos, todo explota. En cambio, los puntos hiperbólicos tienes algunos positivos, algunos negativos. ¿Ok? Ah, buenísimo. Sí, gracias. Bien, no sé si hay Hacía alguna otra una, pregunta. ¿Sí? sí, en la ¿Sí? P3B, que dice, o sea, el lagrangiano como con muchas derivadas temporales. Cuando dice que, ¿qué pasa si es que no depende explícitamente del tiempo? Sí. Eh, claro, me imagino que debe haber una cantidad conservada equivalente como algo así como el hamiltoniano, pero estoy muy complicado con cómo manipular las expresiones para que me quede como una derivada temporal de algo Bueno, y no sé es si tiene verdad. como alguna recomendación de cómo para dónde ir. Es que estás justo en el problema donde estás, digamos, no es obvio. Hay que tratar de construirla, digamos, esa es la dificultad. Pero ahí nos pone en duda, digamos, una especie de generalización del teorema de Noether. ¿Ok? O el teorema simple que te mostré al principio, pero tiene que ver con que puedas jugar con las cantidades, ¿sí? Esa es la verdad. O es que no se pueda, esa es la pregunta. Es lo que tienes que descubrir. ¿Ok? No es tan obvio. Es decir, que si tú piensas, hay un problema clásico que fue estudiado por Feynman, que estudia la interacción de un electrón con su propio campo eléctrico. Cuando tengo una carga, genera un campo eléctrico. Está quieta, no hay problema. Pero si la carga se mueve, y como el campo eléctrico no se mueve instantáneamente, la carga siente su propio campo eléctrico, y entonces uno puede modelar eso como una esfera cargada que lo rodea, y cuando se mueve, y uno muestra que la carga en realidad la podemos describir como la autointeracción de la carga con su propio campo eléctrico, uno lo puede escribir como una ecuación con terceras derivadas. Ahí se vuelve el problema interesante. Pero entonces uno se puede preguntar si es que en ese tipo de sistema tenemos algo así como nuestra energía. ¿Okay? Yo trataría de hacer, te recomendaría, usa un ejemplo simple, quizás con una derivada más, no tantas derivadas, y ve si lo puedes mostrar o no. Esa sería mi única indicación, digamos, para ver si lo puedes descubrir o no. ¿Okay? Digo o no porque es interesante la pregunta. Ya, ok. ¿Sí? Trata solo de colocar una y juega con una para que no tengas tantas derivadas y sea muy complicado. Con una y después tratar como de generalizar. Claro, eso. Ya, Eso, ok. eso sería la Ya, indicación que yo te daría en esa ya. dirección. Gracias, profe. Profe, yo como que estoy un poco perdida con la P1D porque dijo que había que caracterizarlo considerando el roce. Y aquí dice en función de la velocidad angular, entonces... O sea, deja mirar, quizás, es que simplemente es que no me recuerdo el problema de memoria. Solo, entonces, la pregunta 1B. En la 1B, No, de bien, dedo. como función de la velocidad angular, caracteriza la dinámica cualitativa del sistema. ¿Y en ningún lado les dije que hay roce? Sí, en el enunciado dice que hay roce. Entonces tienes que tomar en cuenta el roce, por supuesto. Pero es que, sí, pero ¿cómo hacerlo? Estoy como perdida en No, eso. ya entendí. Alguien me hizo una pregunta antes, que hace un fe de rata. Si el sistema, ahora ya hago la ecuación, se supone, como hay roce, entonces el sistema solo tiene que girar con velocidad angular omega, no conserva el momento angular. ¿Ok? Está girando así, siempre con velocidad angular omega,
y porque si no hubiera roce se conserva el momento angular, pero como hay roce, entonces que gira con velocidad angular omega es como que hay un motor, como los ejemplos que les mostré yo. Entonces ese motor está haciendo que este anillo siempre gire con velocidad angular omega. Entonces, lo que tú haces es que simplemente cuando escribes la ecuación de movimiento es como que escribes la ecuación de coordenadas esféricas, pero esta vez phi punto haces que valga siempre omega. No puede tener otro valor. Porque eso hace que el sistema dinámico efectivo solo te quede para ¿Profe? variables teta y teta punto. ¿Ok? Y va a aparecer un parámetro que es omega, que siempre está fijo. Y también está la disipación. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Profe? ¿Sí? Entonces omega es constante. Sí, perdón, sí, me equivoqué en delante, sí, María Jesús. Te dije mal. Omega es constante, sí, porque hay disipación. Si no hay Ah, disipación, ya, variaría. O sea, omega da cuenta de un motor, pero no quise decir que hay un motor. ¿Ok? Hay ya, algo que está haciendo esto, ya. siempre gire con velocidad angular omega. Entonces, para responder la otra pregunta, que me dice entonces, ¿cómo función de la velocidad angular caracteriza la dinámica? Lo que pasa es que como ahora es un parámetro, entonces tú reemplazas phi punto por omega, cuando esto gira muy lento, el anillo se va a ir al centro. Pero cuando esto gira muy, muy fuerte, hay una bifurcación que hace que la fuerza centrífuga le gane a la fuerza gravitacional y va a hacer que el anillo se salga hacia arriba a encontrar un nuevo punto de equilibrio que va a nacer de este desequilibrio, de esta transición entre la gravedad y la velocidad angular. Y eso fue lo que encontró Andronov. ¿Ok? No sé si es más claro, no sé quién me preguntaba antes, creo que era Paula, no sé si es más claro ahora o no. Sí, creo. Ok, juega con eso, o sea, solo escribes las ecuaciones en esféricas y donde digas phi punto lo reemplazas por omega. Impones que eso siempre está girando velocidad angular omega. ¿Ok? Y le agregas Profe, disipación y hacia adelante, ¿sí? entonces ahora con la corrección que dio, entonces ahora para la parte B de esa pregunta, o sea, la parte, ¿Sí? eh, o sea, deberíamos como encontrar una relación entre ahora la velocidad angular fija y como el roce, como para que se conserve alguna cantidad. No. Cuando hay roce, lo que tienes que aprender es que se desaparecen todas las cantidades conservadas, no se conserva ninguna. Tú puedes mostrar que ninguna se conserva. Puedes probarlo. Como te dije, ¿qué es una cantidad conservada? La colocas y haces DADT usando la ecuación de movimiento y te tiene que dar cero. Vas a ver que la energía no lo satisface, el momento angular no lo satisface y no hay más cantidades conservadas en este problema. Así que no, o sea, posibles cantidades conservadas. Así que no hay cantidades conservadas. Pero si hay ecuaciones de movimiento y a partir de las ecuaciones de movimiento tú puedes calcular, bueno, primero encuentras el principio de mínima acción, después encuentras la ecuación de movimiento. Después dice, si uno ignora la disipación, ahí es como caso conservativo, ahí qué cantidades conservadas hay. ¿Ok? Pero siempre pensando que el sistema está girando a una velocidad angular omega. ¿Ok? Y en la parte B, lo que te estoy preguntando es si, como función de la velocidad angular omega, caracteriza la dinámica del sistema cualitativamente. Es decir, que un poco te imagines cómo son los puntos de equilibrio y cómo es el espacio de fase. Cualitativamente, no tienes que resolver nada analíticamente, sino como yo lo hice en clase para el péndulo. ¿Ok? Ah, ya, ok, ya, gracias. Es cualitativo, en realidad tienen que usar un poco de intuición y tratar de decir hay equilibrio, no hay equilibrio, cómo son, etcétera, etcétera. Atraen o repelen, etcétera. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta o duda. ¿Estamos más claros? Parece que ya estamos bien. Bueno, entonces, si no hay más dudas, de todas maneras, mañana nos volvemos a encontrar a las 2:30, no lo olviden. Y bueno, ahí sí trataremos de seguir avanzando. Espero poderles terminar el teorema de Netter. Bueno, cuídense y nos vemos entonces mañana. No olviden que no hay clase, entonces, sí hay clase el viernes, pero es clase auxiliar. ¿Ok? Nos estamos viendo entonces, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Ya nos vemos. Chao, profe. Profe, cuídese.